o sea que esto va a ser rápido. Eso significa que desde la próxima semana tenemos exámenes, ¿no? En el paralelo somos 48 inscritos, de modo que vamos a dar en turnos de 3 grupos, es decir, un grupo de 10 personas, voy a publicar la lista, espero que nuestro representante ya nos haya mandado la lista, voy a publicar por lista entonces los 3 primeros grupos que van a dar la próxima semana. 10 compañeros van a dar a las 12, otros 10 a las 12:30 y otros 10 a la 1 de la tarde. De modo que 1:30 terminamos. La próxima semana y la subsiguiente damos la totalidad de compañeros. Bueno, el examen va a ser como el anterior semestre, no nos pasó al anterior semestre, ¿no? El examen es oral, en grupos de 10 personas, les decía. Las preguntas son abiertas, las preguntas son para todo el grupo, es una modalidad de rejilla, de modo que quien sabe la respuesta levanta la mano y responde, ¿no? Quien no sabe, pues no responde. O sea, no es nada estresante, esto es bastante relajado. Obviamente hay que tratar de responder lo más posible. El que más responde tiene la mejor nota, el que menos responde, pues ni modo. Si no responde nada, tiene 0, ¿no es cierto? Entonces, la cosa es que es relajado, no voy a preguntar yo a nadie, decir, a ver, tú dime tal cosa, no, esas técnicas son antiguas, ¿no es cierto? Ya no las utilizamos. Así que tranquilos, la próxima semana empezamos el examen. Terminaremos el tema, cualquier duda la vamos a aclarar al final de la clase, porque esto ya es corto, les decía. Nos quedan los trastornos psicosexuales, que son, como dice la diapositiva, todas las enfermedades vinculadas a alteraciones de la conducta sexual. Los trastornos psicosexuales se clasifican básicamente en 3 grupos. Primero, están las disfunciones psicosexuales. Las disfunciones psicosexuales son alteraciones en la respuesta humana sexual normal. La respuesta humana sexual normal tiene varias fases. Primero, una parte es igual en hombre y mujer y hay unas partes que son distintas. Voy a ir aclarando. La primera fase de la respuesta humana sexual normal es la fase de deseo. Es una fase psíquica caracterizada por el deseo de tener relaciones. La segunda fase es la de excitación. En la fase de excitación, en el varón se produce la erección peniana, en la mujer se produce la lubricación vaginal, producto de la transudación vaginal y de la producción de las glándulas de Cooper, ¿no es cierto? La tercera fase se llama de meseta, donde ya ha habido penetración y es el coito propiamente dicho, ¿no? La penetración, movimientos rítmicos que producen fricción de la corona del glande con las paredes de la vagina. La cuarta fase es la fase de orgasmo en ambos sexos. En el varón está caracterizado por, además, la emisión de líquido seminal, la eyaculación, ¿no? En ambos sexos existe un intenso placer en el orgasmo, ¿no? La quinta fase solo existe en el varón, en la mujer no existe. En el varón se llama periodo refractario. El periodo refractario consiste en que el varón, por un tiempo variable, es inexcitable, es decir, no puede volver a iniciar un ciclo de una respuesta sexual. No puede volver a excitarse, no puede volver a tener erección por un tiempo variable. Este tiempo depende de cada persona y depende mucho de la edad, ¿no? Cuanto más joven es uno, más corto es el periodo refractario, ¿no? De ahí que un varón jovencito pues puede enganchar un orgasmo y volver a tener excitación y tal. Puede ser muy cortito el periodo refractario. Cuanto mayor es la edad, el periodo refractario es mucho más duradero. Y resulta que a veces, pues, un varón ya mayor no puede tener relaciones seguidas, ¿no? Tiene un orgasmo y ahí quedó. Tiene que descansar unas horas, a veces días, para volver a tener una excitación. Y la sexta fase, que es igual en ambos sexos, que es la fase de resolución, en la que nuevamente la persona poco a poco retoma el estado basal y puede volver a iniciar excitación.
Como la mujer no tiene periodo refractario, la mujer puede enganchar del orgasmo nuevamente a excitación, a meseta, a orgasmo, de ahí que viene lo que se ha vuelto todo un mito urbano, ¿no? El multiorgasmo de la mujer, que puede tener, puede enganchar un orgasmo tras otro, un orgasmo tras otro, cosa que el varón no puede, ¿no? Cualquier alteración en alguna de estas fases se conoce como una disfunción psicosexual. Están entre los ejemplos en la diapositiva. En el varón lo más común es la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. La disfunción eréctil, vulgarmente conocida como impotencia, y la eyaculación precoz, que todos tenemos una idea, ¿no? Lo que sucede en la eyaculación precoz es que el varón de excitación pasa a orgasmo y resolución, o sea, se elimina toda la fase de meseta, ¿no? Apenas tiene la erección, a veces ni siquiera hay erección y hay eyaculación, y claro, viene el periodo refractario y ahí terminó su actuación, ¿no es cierto? Y en la mujer lo más frecuente es el deseo sexual inhibido y la anorgasmia, es decir, la falta de deseo sexual. Yo conozco un montón de mujeres entre pacientes, conocidas, amigas, etcétera, probablemente ustedes conocen también, que no quieren saber de sexo, ¿no? En psiquiatría decimos la mujer da sexo a cambio de amor y el hombre da amor a cambio de sexo, ¿no es cierto? Y la anorgasmia, ¿no? Hay un montón de mujeres también que jamás han tenido un orgasmo y eso tiene mucho que ver con la estructura social, la educación, etcétera, ¿no? Promovemos mucho la sexualidad en el varón y la prohibimos mucho en la mujer, ¿no? A la hija mujer le dice, no, tiene que ser monja, ¿no es cierto? En cambio, el hijo varón que esté con todas las que pueda, ¿no? Ese es mi hijo, ¿no? Igual que su padre. Entonces, la educación influye mucho en la conducta sexual y en las respuestas sexuales también. En el segundo grupo están los trastornos de la inclinación sexual, que se conocen también como parafilias. La característica de las parafilias es que hay una alteración en el objeto al que se dirige el deseo sexual. Digamos que en condiciones normales el deseo sexual se dirige a otra persona con la intención de tener coito. ¿Mm? Esa es la función básica o digamos la inclinación sexual normal. En el caso de las parafilias, el deseo sexual se dirige hacia objetos o hacia conductas. Por ejemplo, en el fetichismo, donde el fetichista lo que busca es un objeto que tiene valor sexual para él. Uno de los fetiches más frecuentes es el zapato de taco de mujer, ¿no? O la ropa interior de encaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que busca el fetichista es un zapato de mujer para masturbarse con el zapato, es decir, no busca tener sexo con la mujer, sino lo que quiere es su zapato, ¿no? Ahí es donde está la alteración, ahí es donde está la normalidad. En el caso del voyeurismo, como se ve en la diapositiva, la persona obtiene placer sexual viendo tener relaciones sexuales. Entonces existen casos en que el varón, esto es más frecuente en los varones, los trastornos de la inclinación sexual, incluso paga a parejas sexuales para que tengan sexo con su mujer, con su esposa, mientras él los observa y se masturba, por ejemplo, ¿no? El objeto de placer sexual no es tener relaciones con su pareja, sino verla teniendo relaciones con alguien más. En el caso del sadomasoquismo, por ejemplo, todos tenemos una idea, se obtiene placer sexual dando o recibiendo dolor. En el caso del froteurismo, se obtiene placer frotándose con otras personas. En el caso de la microfilia, que ya es una parafilia extrema, digamos, se obtiene placer sexual teniendo sexo con cadáveres, ¿no es cierto? Existen muchísimas parafilias, con cualquier cosa se puede entretener uno sexualmente hablando, ¿no? Pero estos son algunos ejemplos para tener claro que la anormalidad está en el objeto al que se dirige el deseo sexual. Y por último están los trastornos de la identidad sexual. En los trastornos de la identidad sexual, básicamente la transexualidad, lo que existe es rechazo a los caracteres sexuales biológicamente definidos. Técnicamente se diagnostica como disforia de género, porque ustedes saben que la transexualidad se considera normal, ¿no es cierto? Hay marchas, hay movimientos del movimiento GLTB, no sé qué más, GLTBQ, para considerar normal la transexualidad. De hecho, es considerada
actualmente normal, no se considera una enfermedad. Lo que sí se considera un trastorno es la disforia de género, es decir, ese rechazo que tiene la persona, esa inconformidad que tiene con su sexo biológico. ¿Mm? Y ese sí es un diagnóstico en este caso. Y por último están en otros trastornos de la conducta alimentaria que simplemente los mencionamos para aclarar algunos aspectos. En la anorexia nerviosa todos tenemos una idea de la anorexia nerviosa. El problema central es un trastorno en la autopercepción. Es decir, como se ve en la fotito de la diapositiva, la adolescente o la joven, que habitualmente es mujer, hay también varones, pero es muy poco frecuente. Generalmente la chica lo que hace o lo que siente es que ella se siente gorda y se ve gorda, cuando en realidad no lo está. Por eso en la foto de la diapositiva se ve una chica eh, más bien delgada, pero ella se está viendo gorda, ¿no? Entonces el problema es psiquiátrico, porque el problema está en su percepción de cómo se ve a sí mismo. ¿Por qué? Claro que el problema es psiquiátrico, porque hay gente muy desubicada que dice, como no quiere comer, hay que ir al gastroenterólogo. Todo el tubo digestivo está perfectamente bien, todo está funcionando bien. El problema, ¿dónde está? En cómo ella se percibe a sí misma y se siente a sí misma, ¿no? Se percibe gorda, se siente gorda y en consecuencia deja de comer. ¿Dónde está la solución, digamos? ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento consiste en que la persona tenga una autopercepción adecuada y realmente se vea tan flaca como está. Y cuando se da cuenta de que realmente está muy flaca, obviamente va a empezar a comer sola. No necesitas darle orexígenos, ni medicamentos para comer, ni para abrir el apetito, ni mucho menos estarla pesando, ni nada por el estilo. Y el otro problema es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa tiene como característica una secuencia que tiene 3 pasos. Primero, descontrol, por lo que vienen los atracones. En la foto inferior izquierda vemos una mujer dándose un atracón. La característica de los atracones es que la mujer come excesivamente y busca comidas que sabe que van a engordar, ¿no es cierto? Pasteles, masitas, papas fritas, frituras, así su hamburguesa chorreando mayonesa, ¿no es cierto? Y se da un atracón, comen cantidades impresionantes las bulímicas, ¿no? Y claro, a eso le sigue, eso es el descontrol, ¿no? A eso le sigue un sentimiento que es la culpa. Y la culpa se alivia únicamente con el vómito. Esa es la secuencia, ¿no? Descontrol, culpa, vómito. El tubo digestivo está perfectamente bien, tampoco es un problema gastroenterológico. El problema del descontrol y la culpa básicamente son problemas psíquicos, mentales, ¿no es cierto? Y justamente el tratamiento consiste, obviamente en todos los casos vamos a dar medicación. Aquí utilizamos el mismo esquema que utilizamos en las neurosis, es decir, ansiolíticos y antidepresivos. Y lo que hay que corregir es el descontrol, básicamente. Cuando logramos que la mujer no cometa los atracones, no va a sentir culpa. Y si no tiene culpa, no va a vomitar. Y el problema está resuelto. La idea es comer con control. Eso es fácil decirlo, ¿no? Es bien difícil de hacerlo. Sobre todo las chicas que hacen dietas todo el tiempo saben que es bien difícil. Pero el tratamiento se hace además con medicación y con una serie de ejercicios y supervisión que van a permitir evitar ese descontrol. ¡Listo! Con eso creo que se acabó. Sí, se acabó. Vale la pena aclarar una cosa antes de terminar, que creo que le hemos hablado en Psicopato, pero hay que tenerlo claro. Ustedes deben saber que la homosexualidad, vamos a centrarnos un poquito en la homosexualidad, no es una enfermedad. La homosexualidad era considerada una enfermedad mental hasta los años 80. En los años 80, es decir, estamos hablando de hace 40 años, en los años 80, se ha retirado la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades y del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Quiere decir que ha dejado de ser una anormalidad para convertirse en una conducta sexual alternativa, se llama.
¿Mm? No solo eso, sino que en los años 50 ni yo existía. Ustedes no eran ni células germinales, ¿no es cierto? En los años 50 ya se había sugerido por los estudios de Masters y Johnson que la homosexualidad se retire de las clasificaciones de enfermedades y que se considere una conducta normal. Vean ustedes, han pasado 30 años para que se retire finalmente. La pregunta es, ¿por qué la homosexualidad es normal? Y partamos de un principio. ¿Cuál es la función de la sexualidad en el ser humano?